Bienvenidos a Buenos días. buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a este su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal eh, eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a dar conclusión al módulo dedicado a la consulta indígena. Ya ayer vimos una amplia introducción al tema y llegamos hasta el punto de identificar eh, un corpus de derecho indígena, una legislación propia de los eh, pueblos y comunidades indígenas. Y ustedes pueden ver, lo veíamos en tres aspectos. Lo que se refiere al ámbito nacional, que es la Constitución, fundamentalmente el artículo segundo de la Constitución, según se reformó en 2011, en 2001, y una serie de leyes secundarias, ya sea del orden federal o del orden local. Estas leyes secundarias lo que hacen es tienden al reconocimiento, porque una vez más, eh, el derecho indígena se basa en el reconocimiento de las de la autonomía de eh, la libertad de regulación, pero no solo eso, tiene que ver también con el reconocimiento de las tierras. Es muy importante. Digo, no todas las comunidades indígenas en este país tienen una tierra eh, determinada, pues de que no hay una variedad de comunidades, pero por lo general sí las hay, y podemos decir que eso, claro, para cualquier grupo humano es importante tener asegurada eh, la- el reconocimiento de tu tierra, de que en, en tu territorio puedes llevar a cabo ciertas, eh, pueden ser vigentes las leyes que tú mismo, que tú misma, comunidad, te promulgues. También hay una serie de leyes que que se refieren a los derechos culturales, al reconocimiento de derechos culturales, al reconocimiento del idioma, al reconocimiento eh, eh, y protección eh,
del idioma, de de los sistemas normativos que se puedan dar a sí mismas las comunidades, reconocimiento a la necesidad de que exista un traductor, unos traductores, en momentos en que los individuos, personas indígenas que no dominan el idioma español, se enfrenten a, que es el que se usa en la mayoría del país, se enfrenten a unas autoridades que solamente hablen ese idioma y no hablen su lengua, porque por lo que podemos decir, están reconocidas algo así como 63 lenguas diferentes. Entonces, si es difícil para una persona hablar bien el español, imagínense hablar otros 63 idiomas. O sea, es algo virtualmente imposible. Entonces, ahí eh, la legislación mm, entiende que pues algún tipo de contacto, de comunicación ha de haber. Y en ese sentido, pues se crea un instituto, el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, el INALE. eh, Se crea la necesidad de que cuando acudan ante una autoridad judicial o cualquier otra autoridad, esta autoridad tenga que brindarles la facilidad de una traducción. También en la legislación sobre derechos culturales tenemos que eh, una cosa que no sé si se ponen o si lo hayan pensado. Si aquí eh, nosotros que somos abogados, que estudiamos derecho, estudiamos un derecho, una legislación mayormente occidental, como vimos ayer, hasta qué punto puede ser aplicable la palabra occidental. Nos pasamos la mitad del día buscando qué ley es la aplicable, porque eso es lo que hace gran parte de la labor judicial. A ver, aquí ¿se aplica este artículo o no se aplica este artículo? Aquí se aplica este eh, otro dispositivo o no. ¿Se aplica la jurisprudencia o no se aplica? Bueno, es un buen porcentaje de la discusión entre los abogados. Es eso, eh, buscar cuál es la norma aplicable. El derecho indígena, la normativa que se dan a sí mismos
en su calidad de autónomas, las comunidades, los pueblos indígenas, pues es algo parecido. Entonces, cuando viene cuando llega un asunto a, a conocimiento de un órgano jurisdiccional, no es que el saber el derecho indígena sea como saber lo que dice un código. No, es mucho más complejo. Saber qué es lo que dice, en todos los casos, involucra la presencia de una, una prueba pericial. Una prueba pericial, pero esta prueba pericial eh, va a ser eh, eh, llevada a cabo por expertos en la materia. Expertos en la materia es gente que hable la lengua, gente que conozca las costumbres. Ellos te van a decir cuál es la norma aplicable, cuál es lo que acaba de aprobar la asamblea de la comunidad, qué es, cuál es la regla que regula al caracol y sus relaciones con eh, las otras, con eh, con los distintos dirigentes. Este, y pues, bueno, esto es por lo que se refiere a los mecanismos nacionales. Pero les decía yo que no solo eso, sino que también tenemos la propia legislación que las unidades se dan en aras de la protección del derecho de sus propias comunidades. Es una... bueno, en esto está el contacto ahí, con lo que les decía anteriormente, la necesidad que tienen los órganos judiciales de conocer cuál es la regla aplicable. Porque no es lo mismo que la comunidad decida que las votaciones van a ser a mano alzada o que van a ser en una urna eh, opaca o van a ser una urna transparente. Eso lo decide la propia comunidad. En ese sentido, si viene alguien en la comunidad y dice, no, no, es que realmente la costumbre que tenemos nosotros es que sea a mano alzada. Llega otro y dice, no, no, la costumbre es que sea una urna opaca. Bueno, ahí hay que ver cuál de los dos tiene razón.
Y mediante este tipo de, de- de pruebas periciales se puede em, se puede conocer cuál es realmente la norma que está vigente para esa comunidad, para ese pueblo. Porque otra cosa, todos son diferentes. Todos son diferentes, pero tan distintos que un mismo municipio que puede ser, este, mis- eh, no sé, Chontal, puede tener una legislación diferente al otro municipio que también es Chontal. Entonces, no es conocer la legislación indígena, no es conocer toda la legislación. Es es meterse en un mundo eh, particular y muy amplio. Y por último, hablábamos del derecho internacional. Hablábamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, también del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribus en países independientes, así se llama el convenio. Em, este es el corpus del derecho indígena. Una, una cosa muy importante que introduce nuestra Constitución y las leyes secundarias en todo el derecho indígena, todo el corpus, se basa en la posibilidad de autoadscripción. Se le reconoce ciertos derechos a las personas indígenas y a los pueblos indígenas, pero una comunidad, veamos el caso de Chirán. Chirán está en Michoacán, decide ya no utilizar ya no guiarse por el sistema occidental, signifique eso lo que signifique, sino regirse bajo sus propias reglas. Entonces, lo que tengo que hacer ellos, primero fue decir, oye, yo soy una comunidad indígena. O sea, se reconocen a sí mismos como comunidad indígena. Ese es el derecho de autoadscripción, en que tiene ciertos beneficios. La autoadscripción está a nivel de la comunidad. La comunidad se percibe a sí misma como indígena, y a nivel personal, a nivel individual, la persona puede decir, yo me reconozco como indígena, y bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. A nivel
¿Qué, qué es lo que pasa cuando una persona se autoascribe como indígena? Y pues también está una prohibición, que ahí sí podemos decir que esta es reiterativa, la prohibición de discriminación. Ya el artículo primero de la Constitución nos habla de las categorías sospechosas. ¿Y por qué no se puede discriminar según una categoría sospechosa? Por la edad, por la orientación sexual, por el idioma, por la nacionalidad y por el étnico. Si tú perteneces a una comunidad o una comunidad en sí, entra en el catálogo de categorías sospechosas que tienen una especial protección, a nivel legal. Y eh, en cualquier caso, en cualquier caso, esto significa para el Estado mexicano un reconocimiento de la variedad cultural en la que vivimos. Porque es cierto, también es cierto que en distintas partes del país hay distintos acentos, porque no habla igual alguien una persona de Yucatán que una persona de Chihuahua, o a alguien de, de, de Jalisco, o alguien de la Ciudad de México. Y en lo que se refiere a los acentos, si se fijan, no solo tiene que ver el lugar donde naciste, sino que también es una clara diferenciación de clase social. No habla igual eh, un, un taxista que el empresario dueño de las cuentas, no habla igual el millonario que el pobre, ¿sí? Pues en ese sentido, haciendo esa diferencia, incluso entre la gente que habla el mismo idioma, tenemos que reconocer la variedad cultural que hay en este país, la variedad que nos lleva a que haya distintas
personas, distintas poblaciones que, que tienen sus propios derechos y su propio pasado y sus propias costumbres y su propio presente. Le decíamos, ¿qué pasa con las personas en lo en concreto? Ellas también se pueden autoascribir a, a una pertenencia a una determinada etnia. Eso es lo que acaba de pasar, por ejemplo. Bueno, eso puede ser de verdad o tan de verdad, como acaba de pasar con los parientes de un presidente de un país en el que vivimos, que se declararon ser indígenas para tener derecho de gobernar en su comunidad. Esto es importante, la autoascripción, porque es un derecho de la propia identidad. Yo soy así. Y el derecho humano, uno de los primeros derechos humanos, es que tú tienes, es hacer tú. Parece como que no viene al caso, pero sí, un derecho humano que tienes tú es hacer tú. Y si yo me identifico como miembro de la comunidad de Tzotzil, bueno, pues se te debe respetar, porque es tu derecho humano, o sea, te respetan en cuanto a persona. La autodescripción puede ser, en algunos casos, que, se, que sea calificada. Es decir, que no solamente tú digas, yo creo que yo soy de tal comunidad, yo me siento mixteco, sino que la comunidad debe decir, oye, te reconozco que tú sí eres o que tú no eres, porque pues muchos, muchos no son, o sea, no son, eh, y pues la comunidad en cuestión, pues no tiene que aceptarlos. Oye, tú dices que eres mi comunidad, pero tu comunidad dice que no eres nosotros, ¿ya? Así de fácil. Pero esto es una excepción. La autodescripción calificada es una excepción. Lo que se reconoce como derecho humano no tiene que depender de lo que opinen los humanos, porque ellos pueden opinar que sí o que no, pero no importa. Es como eh, en materia de género, pues tú tienes derecho a autoascribirte del sexo que quiera, que desees. Yo me siento que soy hombre, yo me siento que soy mujer,
Yo siento que no soy ni uno ni otro. Bueno, pues, ok, es parte de es parte de tu identidad. Y como no se le pregunta a los hombres, oye, esta mujer, o esta persona que es más, nació biológicamente como mujer, ahora dice que es hombre. Ahora que levanten la mano los hombres que acepten como hombre. No, o sea, así no pasa. Es porque es un derecho de ella, bueno, de él, o al revés. No sé en qué proporción. Si hay más mujeres que se sienten hombres, hombres que es, bueno, o que, no sé si, que sean eh, en el fondo, eh, en su autopercepción, mujeres que se autoperciben como hombres. No, ese tema no lo conozco, pero está claro, está claro que si el Estado va a proteger a las personas indígenas, va a reconocer a quien se sienta o quien diga que es indígena. Esto máxime que como veníamos, no se les pide una prueba genética. Ah, tú dices que eres otomí. Ok, pasa, tráenos tus análisis de que eres otomí, un análisis de sangre. No, no, o sea, si yo digo que soy otomí, me deben de respetar mi derecho en un país, en un país donde la mayoría de la población es mestiza. Incluso, incluso los que se reconocen como indígenas puros tienen un cierto grado de mestizaje, porque fueron 300 años de colonia española, 300 años. Nosotros aquí nos llevamos 200 años de independencia, muy orgullosos. Nos faltan otros 100 para completar lo que fue el periodo de la colonia. Fue, en cierto sentido, pues fueron muchos años. Y en ese sentido, pues, ya, no había ningún problema en ni de un lado ni de otro en cuanto al alcanzar un mestizaje. Entonces, pues difícilmente, repito, se pueden encontrar personas con, una genética pura. Aparte, cuando venimos al principio de la clase anterior, las diferencias entre razas son minúsculas. No puedes decir, sí, este es claramente caucásico, o este es claramente eh, indígena. Y aparte, en cuestión de razas,
Si lo, si pides, si pidieras un análisis genético para para ser de miembro de una comunidad, este mismo análisis te serviría para casi cualquier comunidad, porque genéticamente son idénticos. Bueno, hay sus diferencias, ¿eh? Hay sus serias diferencias. Bueno, ahora que lo pienso, los tarahumaras son incluso, eh, étnicamente, físicamente diferentes a los mayas. No, ese comentario no es tan válido, pero, en fin, sería una confusión de la que no es necesario salir, porque simplemente basta con la propia identidad. ¿Con qué te identificas? Tú te identificas como... Ahora, lo que no sé es si esa autodescripción puede ser muy cambiante, que yo hoy me siento eh, otomí y en 2 años eh, me siento eh, náhuatl, náhuatl, y en otros 5 años me arrepiento y digo, ni de uno ni de otro, ni de nada. Bueno, si es un derecho humano, tal cual, debería estar reconocido la capacidad. Y ahora les voy a pedir su opinión. Ya, cuando acabemos a este respecto, ¿qué tanto puede uno estar cambiando de opinión en cuanto a su propia adscripción cultural? En los ámbitos hay derechos que también pueden ser individuales, también pueden ser derechos de una persona, pero que se incorporan en el sistema, en el ámbito de una comunidad. Por ejemplo, participar en la asamblea. Pues si te la permite la comunidad, ahora, ¿qué pasaría si alguien que claramente no es de la comunidad llega a la comunidad y dice, yo me autoscribo como parte de la comunidad? Muy bien, llega, oye, pero ¿qué crees? No te permitimos participar en la asamblea, no permitimos que votes, no me permitimos que seas el organizador de las fiestas patronales, o te exigimos que hagas el doble de lo que hace uno que nació aquí. ¿No? Se pueden presentar complejidades.
Y estos derechos son derechos individuales, derechos subjetivos, pero no son universales en el sentido de que no son oponibles en todos los ámbitos jurídicos, ni pertenecen a todos los miembros de la comunidad. La comunidad no es lo mismo un niño de, de 17 años que apenas, un niño de 15 años que apenas está entrando, entran desde muy chiquitos a hacer labores por, por la comunidad. Pero no es lo mismo. Los derechos que tiene una persona que es el, el- el- cumple la función de presidente municipal que alguien que no lo es. El aspecto medular de los derechos indígenas no es ese, no es el de la autoexpresión eh, personal, ¿no? Si yo me siento que soy parte de una comunidad, yo me siento o no me siento o me dejo de sentir parte de una cierta comunidad, sino que lo fundamental es el derecho colectivo, es el derecho de los pueblos, de las comunidades. Por cuanto a los derechos colectivos, realmente esta es una base muy fuerte de lo que es el derecho indígena y pues es la base histórica de las reivindicaciones culturales, sociales de las comunidades indígenas. Estas reivindicaciones se han, eh, tienen lugar tanto en el ámbito nacional como internacional y pues están encaminadas al reconocimiento de los derechos colectivos. Por tanto, el derecho indígena es el conjunto de concepciones y prácticas constitucionales orales que organizan la vida interna de los pueblos originarios, es decir, aquellos, según la Constitución, que fueron sujetos del proceso de conquista y cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano, que el Estado mexicano surgió en el siglo XIX, con la independencia, y conservan parcial o totalmente sus instituciones eh, políticas, sociales, jurídicas y culturales. Aquí me parece que está, que sí es antes
de que existiera el Estado mexicano. México propiamente nació con la independencia. La independencia se consumó, ustedes saben, el 27 de septiembre de 1821. Antes, antes no existía México. Antes era no España, que tenía otros territorios, que tenía otra extensión, tenía eh, todo, todo diferente. Pero cuando se habla de los pueblos originarios, se están queriendo referir más bien a los pueblos que están en en este lugar antes de la llegada de la ocupación española en 1521. Y pues los derechos colectivos hemos visto que son al autogobierno y a la autonomía. No, obviamente no es lo mismo. Van de la mano, pero tienen derecho a nombrar a sus autoridades y tienen también derecho a expedir su legislación. Esto em, se conocía, y todavía se conoce, en algunos ámbitos como usos y costumbres. La propia Constitución la avala de usos y costumbres, pero hablar de usos y costumbres parece como que le quita seriedad, ¿no? Parece como que es una, una usanza que no tiene la misma firmeza que una legislación. Por eso se fue cambiando esto a nivel teórico, se fue cambiando y ahora eso se reconoce como sistemas normativos indígenas. O sea, lo apropiado ahora es referirnos a los sistemas normativos indígenas. Los sistemas, no a los usos de costumbre. A ver, está bien. Si una persona habla y dice los usos de costumbres de tal comunidad son tales, se reconoce, es correcto. Pero ya, si, si se quiere hablar con propiedad, se tiene que hacer una referencia a los sistemas normativos de la comunidad. Y pues ese derecho, que en principio, en el derecho occidental, se reconocía a los estados nacionales, o sea, tenían sistemas normativos, o sea, el derecho eh, occidental reconoce que tienen sistemas normativos sus países, no
comunidades dentro de un país, pero se ha ampliado la, se ha resignificado la, el, el término para ya reconocer que también hay usos, sistemas normativos adentro de otro sistema normativo, que es el de el país, que implica la autodeterminación tanto de los pueblos, entendiendo que son colectividades que tienen un autogobierno, tienen derecho, tienen derechos y que se deben reconocer como a las personas y a los derechos que se le reconocen a las comunidades es a dotarse ellas mismas de un sistema normativo. Y aparte, se les debe reconocer el derecho al autogobierno. Porque, ¿qué tal si ellos no quieren eh, que los gobierne un partido político? Sí, muy válido. Yo no quiero que me gobierne ningún partido político. Yo quiero que me gobierne la persona o las personas que según mis, eh, mi sistema normativo decidimos. Porque esas personas son conocidas. Yo conozco a toda la comunidad. Yo conozco, sé cómo son, sé de qué piconjean, sé de qué les gusta para comer, sé, así que si yo quiero que me gobierne alguien, pues prefiero que sea esa persona. Y pues, ya para acabar esta lámina, podemos ver que la convivencia social que se da en la comunidad está encaminada a fomentar diferentes conductas, las conductas que siempre nos hemos dado nosotros, las conductas que aprobamos, apoyamos nosotros, nosotras, para que sean la fuente de, de legitimidad normativa. Y pues hablábamos hace un momento también del territorio, es el espacio físico donde está ubicada una comunidad. El reconocimiento de un territorio siempre ha sido algo particular. Fíjese cómo, cómo se define un estado. Un estado, cuando sea territorio, población y gobierno, ¿no?
aquí es más o menos lo mismo. Territorio, población y gobierno. Es algo parecido a tener un estado dentro del estado. Bueno, este, mutatis mutandis, porque una comunidad indígena no es, o no tiene reconocimiento internacional, no es otro país, a pesar de que el país reconoce un territorio, le reconoce una autoridad, le reconoce unas personas y les reconoce una cierta autonomía. Bueno, la autonomía llega hasta cierto punto. Ya más allá, ya no tienen esa autonomía. Tienen autonomía para ciertas cosas, para otros no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistencias y otros instrumentos internacionales internacionales han mencionado, han mantenido la idea de la importancia del territorio, de respetar el territorio a la comunidad y permitir que el cuerpo de leyes, la normativa indígena sea vigente dentro de ese territorio. Pero, pues, como les dije, no salen del país, no son otros países. Así que eso tiene otras problemáticas, porque puede perfectamente llegar alguien y comprar un terreno en ese territorio. No se lo compra a la comunidad, se lo compra al Estado. Entonces, pues la comunidad lo vería como un intruso, ¿no? ¿Qué haces aquí, no? Eh, o puede ser que lo rechacen, o puede ser que les digan, ah, sí, llegaste, perfecto, tienes que integrarte a la comunidad. Entonces, tienes que pagar cierta, cierto, ciertos impuestos, tienes que realizar ciertos costumbres rituales, como es el caso del tequio. O sea, si quieres estar aquí en esta comunidad, tienes que ponerte a barrer calles o a pintar banquetas, a recoger basura, ¿no? Es lo que hace, lo que se exige, lo que hacen para pagar o para eh, completar el tequio, en lo que se configura el tequio. Entonces, pues, y no digamos la problemática si el reconocimiento de ese territorio implica quitarle su territorio a otra comunidad, porque puede ser, de hecho se da mucho,
que mis dos comunidades digan que eh, este valle pertenece a la comunidad X, no, pertenece a la comunidad Y. Entonces, están en disputa. Entonces, el Estado mexicano, si reconoce a uno, descobija al otro. Entonces, ahí se presenta otra serie de problemáticas que pues implica, pueden implicar años de litigio, años. Bueno, eso es lo que se refiere al territorio, pero al autogobierno, el autogobierno varía según cada comunidad. No es lo mismo una que otra. Pueden ser fronterizas, pueden hablar el mismo idioma, pero tener diferentes costumbres de autogobierno, bueno, diferentes, diferente normativa respecto a su autogobierno. Normalmente, quien gobierna en una comunidad es la asamblea. La asamblea viene siendo el órgano de decisión, viene concentrando lo que sería poder ejecutivo y poder legislativo, y también tienen algunas otras autoridades como consejos, eh, autoridades tradicionales, consejos de personas morales, mayores, consejos de personas mayores, juntas de buen gobierno, los caracoles que veíamos la clase pasada. En fin, hay toda una forma de autoorganización que establece cuáles son las autoridades, cuáles son las facultades de cada una de ellas y cuál es la posibilidad, qué posibilidad tienen de emitir alguna directiva o no, o qué tan obligatoria es esa directiva. Y si es obligatoria, ¿para qué partes de la comunidad? Si es para todos, para una parte, para otra parte. Pues, exactamente igual que lo hace que, que, que se hace en el sistema occidental, que las leyes no van dirigidas a todas las... No, hay estas leyes que incumben a, a los partidos políticos, otras leyes incumben a las sociedades anónimas, hay otras leyes que se refieren a los partidos a los equipos de fútbol, y lo que se aplica, la norma que se aplica a un partido de fútbol no se aplica a las partidos políticos. Eso es lo que decide el autogobierno de cada comunidad. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Prefieren que nos sigamos sin descanso y terminemos 10 minutos antes? ¿O prefieren que hagamos un descanso y nos vayamos a las 9 en punto?
descanso. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, digo, yo digo que, yo creo que lo hacemos así, ¿no? Que nos vayamos de seguido y terminamos 10 minutos antes. Muy importante para cada comunidad son las fiestas, las normas, sistemas de fiestas. Es algo que enriquece la vida de la comunidad. La fiesta del patrón, santo patrón de la comunidad, puede ser que estén, no sé, 4 o 6 meses preparando la fiesta, solo preparándola. O sea, es algo demasiado importante para que se recaban contribuciones, para lo que se recaban también ayudas no solo contribuciones monetarias, sino también especie. Se trata de eh, fiestas religiosas o civiles, ¿no? Porque cada comunidad tiene sus ciclos festivos que no se tienen que ajustar al año. Puede ser como quieran, como ellos mismos lo decidan. Sí, también, muy importante, el sistema de cargos. El sistema de cargos tiene, en este conjunto de instituciones comunitarias, la autonomía y el autogobierno no son una expresión abstracta o una cosa que se le ocurrió a un académico en su escritorio en una. Tampoco se refiere a los usos y costumbres como si fuera una tradición sencilla, es algo complejo. Y por eso es que se le reconoce a las comunidades estos derechos de todo gobierno que tienen una extensión, este, tienen una extensión
muy peculiar y que se han convertido el hecho de que un país con muchos indígenas, como lo es México, reconozca a sus poblaciones indígenas, se ha convertido en lo que antes era, hace más de un siglo, hace 2 siglos, era un símbolo de de civismo, el hecho de tener jurisprudencia, el tener leyes, era un símbolo de civilización. Ahora, el símbolo de civilización es reconocer a las autoridades, a reconocer a las comunidades que integran su misma población. Digamos que en eso, en eso eh, está gran parte de lo que se denomina la convivencia entre el derecho indígena y el derecho occidental. Digamos que en los países que a ver, se habla mucho aquí con mucha vehemencia de la conquista que sufrió México, sufrió toda América, bueno, toda América, en especial América española, América portuguesa, América francesa, y pues como que son heridas que no terminan de cerrar, ¿no? Pero la verdad es que todos los países han sido objeto de conquistas. En todos los países se eh, ha sucedido algo así, como que un pueblo más fuerte venga a conquistarlos, a dominarlos, y a la población que estaba originalmente, o sea, a la población indígena, porque cuando llegan los romanos, cuando llegan a España, se encontraban pues con una población de iberos, de celtas, y esos eran los indígenas en ese momento, y los dominaron. Claro que no es lo mismo que haya pasado hace 500, 500 años, que haya pasado hace 1000 años, haya pasado hace 2000 años. Entonces, ya como que ya se asumió la conquista romana, hace mucho tiempo que se asumió, y es un patrimonio cultural de que es todo, que es toda Europa. Aquí se habla de que las todavía, todavía se habla
como si estuviéramos en el siglo XVII. Todavía hablamos como si estuviéramos en 1625, donde en ese entonces el territorio mexicano, lo que hoy es el territorio mexicano, no había sido todavía conquistado en toda su extensión. Entonces sí podía hablar de una resistencia. Sí se podía hablar de que ustedes y nosotros, pero como hemos visto, ya, en mi opinión, ya no se justifica poner esas diferenciaciones. Hoy por hoy, ya han pasado muchos siglos, a lo que le dicen resistencia, pues, mm, o sea, hace, hace 50 años se le llamaban encuentro de los mundos, eh, se le llamaba simplemente adaptación, eh, sino es simplemente el mestizaje. Porque debemos estar peleados con cierta parte de nuestros antepasados, como que una parte de nuestros antepasados está en lucha, porque es la palabra resistencia, ¿no? O sea, hace alusión a una lucha con otra parte de nuestros antepasados. No, o sea, los dos son antepasados, ya el producto somos nosotros, y ya no hay mucho que hacerle, pero sigue siendo pertinente fijarse en cómo ha sido, cómo es y cómo debe ser la convivencia entre los dos tipos de derechos. La convivencia no nació hoy, no nació en 2001, es desde siempre. Es más, siempre ha habido un autogobierno que a veces se reconocía, a veces no. Por ejemplo, en la colonia, lo que hoy son las comunidades indígenas, pues se llamaban repúblicas e indios, para diferenciarlas de las repúblicas españolas, que no es que estuvieran pobladas por indios y por españoles. Repito, todo el país es mestizo y se llamaba repúblicas españoles pues, a aquellas comunidades que no eran claramente repúblicas, a comunidades indígenas. Y esas repúblicas de indios tenían un derecho particular, el derecho indiano, que se le reconocía una cierta autonomía a las comunidades, se reconocía unos tribunales especiales y pues
se reconocía pues, que en cierto modo tenían algo así parecido a lo que hay ahora, eran lo que tenían las repúblicas unidas hace, hace 300 años. Pero ¿qué pasó? Que vino la independencia. México se independizó. La Nueva España pasó a llamarse México, su territorio se pasó a recortarse mucho, porque parte de la Nueva España pues, también llegaríamos hasta Colombia, casi casi. O sea, desde Colombia hasta lo que hoy es Oregón, 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 después de, de California hasta un país enorme, pero se fue recortando por muchas razones. ¿Y qué trajo? Culturalmente, trajo el predominio del liberalismo, que propugnaba la homogeneización. Homogeneización, vamos a ser iguales. Incluso un presidente indígena, como lo era Juárez, buscaba esto, buscaba que las comunidades indígenas dejaran de ser comunidades indígenas, buscaba que dejaran de tener un reconocimiento especial y que te dejaran tener un derecho. No, 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 no. Tú marchas por la derecha y es igual a todos los demás, igual. Y el derecho que se aplica en Guadalajara, el derecho que se aplica en Querétaro, el derecho que se aplica en, eh, pues, en México, Distrito Federal, sea el mismo, o sea, un equivalente al que se aplica también en tu comunidad. Oye, que tú tienes la costumbre de nombrar a tu dirigente en tu asamblea. No, tú tienes un presidente municipal nombrado por un partido político. Y así fueron los siglos, el siglo XIX, hasta que llegó el siglo XX. No es que se haya acabado el liberalismo el siglo XX, sino que a partir del siglo XX y hasta en nuestros días, siglo XXI, se empiezan a reconocer la pluralidad cultural de este país. Se les reconocen los derechos a las comunidades indígenas. Y mucho tiempo después, a finales de los 80, a finales del siglo XX, en los años 80, llegó, y eso fue algo de lo... Yo pensaba que no tendría ninguna utilidad real, pero me estoy dando cuenta es que sí la tuvo eh, el, el combate del ejército zapatista. Desde los años 80 llegó a reivindicación. Bueno, lo que pasó en los 80 fue
un fenómeno que más bien se ubica en el ámbito internacional, en Canadá, en Bolivia, o sea, en otros países de América, Brasil. El reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas fue cobrando mucha fuerza. Esto se amplió mucho en 1992, cuando se cumplieron exactamente 500 años de la de, 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 de el encuentro de los mundos, o de resistencia al sometimiento, como ustedes lo quieren plantear. El descubrimiento de América se cumplieron 500 años en 1992. Todos aquí tenemos edad suficiente como para recordarnos de 1992. No fue hace mucho tiempo, fue hace solamente 30 años. Y si, como dice el tango, 20 años no es nada, 30 años menos. Bueno, el hecho es que siempre ha habido ambos tipos de derecho. Siempre ha habido una convivencia entre el derecho indígena y el derecho no indígena, o el derecho occidental, o el derecho nacional. Cuando digo que están limitados los derechos indígenas, el derecho indígena, es que también está limitado el derecho nacional, el derecho eh, occidental, como le dicen. Todos los derechos están limitados. No hay un derecho que no esté limitado, no existe. Ahora, que hay un núcleo que pertenece, que configura, que distingue al derecho indígena, y es eh, la raíz del pensamiento y de su cultura. Eh, Esa es lo que está en la raíz, su pensamiento y su cultura. Entonces, bueno, cada una, cada pueblo, comunidad, tiene un pensamiento, una cultura diferente, y tienen derecho a hacerlo. Los demás, cuando se encuentran con límites, son límites que están estandarizados. Por ejemplo, pues eh, tú, aunque sea tu, tu cultura, no puedes vender a niñas, ¿no? Lo que decía el presidente de un país que conozco. No, pues sí, está bien que el señor este que compre a la niña, ¿cuántos años tenía? Tenía 13 años o 14 años. La compró, ¿no? Y en una mañanera salió el tema de, no, pues, está bien, son sus usos, son sus costumbres. Bueno, en fin, sin comentarios.
Sí hay límites, y estos son los límites. Los límites son los derechos humanos. Los límites son la soberanía del país. Una comunidad indígena no puede desconocer al país. No puede decir, ah, ahora somos independientes. No, 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 no. No, yo te reconozco el derecho a tu territorio, reconozco el derecho a que puedas nombrar a tu asamblea, pero como que te sales del país. Aunque estés en la frontera con Guatemala, no puedes decidir unirte a Guatemala, ¿no? O sea, eso no está en tus posibilidades. Tú tienes la costumbre de imponer ciertos mecanismos de trabajo comunitario, como decíamos, a las personas en tu comunidad en relación a las fiestas. Y tú vas a hacer que traiga los chocolates. Y tú vas a traer el pulque. Y tú vas a... Pero si hay alguien viviendo ahí que no pertenezca a la comunidad, no puedes pedirle a esa persona que no es de tu comunidad, aunque vive ahí, aunque tenga su casa ahí, se haya mudado ahí, te ha comprado un inmueble ahí, a esa persona no puedes pedirle que traiga el pulque, porque pues, sencillamente o sea, tú le puedes pedir la validez de tus costumbres, son válidas dentro de tu ámbito sociocultural, no te puedes salir de ahí. Por tanto, el derecho indígena se compone por estos mecanismos que ya los habíamos visto con anterioridad. Quisiera hacer una referencia muy especial a este convenio. Les decía que desde los años 80 venía una reivindicación de los derechos indígenas en todo el mundo, especialmente en América, especialmente en Canadá, en Brasil, en otros países, en Perú, Bolivia. Y así es como se firmó en el 89, en 1989, el convenio número 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales. En 89, si recordamos también, fue el movimiento zapatista y que dio origen a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, celebrados unos años después. De hecho, es que el convenio 169 fue aprobado por México, pues unos años después. Fue aprobado en el 90 y entró en vigor para México en el 91 y se promulgó en el Derecho Oficial de la Federación
el 24 de enero del 1991. Ratificado en esa década de los 90 por México, también se dieron, por una ocasión, las diferentes reformas constitucionales, la reforma al artículo segundo, que reconoce la pluriculturalidad de la sociedad mexicana, y, y luego el levantamiento del ejército zapatista, la discusión de los derechos y acuerdos de San Andrés Larrainza, que tuvieron lugar, como les digo, en el 96. Todo esto fue cocinando, fue un caldo eh, legislativo que culminó en el año 2001 con la reforma constitucional en materia indígena. El artículo segundo, pues, el artículo que se refiere en específico al tema, es muy criticado porque mucha gente que dice que no refleja lo que se acordó en los tratados de San Andrés de la Raiza, que no sé qué, que falta, que sobra, que... De hecho, este artículo 2, la reforma constitucional, ya ven que tienen que estar aprobados por las legislaturas de los estados. Hubo tanta polémica que los estados de Oaxaca y Chiapas votaron en contra de esta reforma. Los demás estados sí votaron a favor y se integró la reforma constitucional. Pero hubo dos estados, esa es que yo sepa, la única vez que se ha votado, que un estado vota en contra de una reforma constitucional. Bueno, a lo mejor es ignorancia mía, y a lo mejor ha habido muchas más veces, ¿no? Pero es sintomático que hayan sido Oaxaca y Chiapas los estados que votaron en contra de esto. ¿No les gustó? Una cosa que dice el artículo 2 empieza declarando a México como nación única e indivisible. Porque tenían que especificarlo, ¿no? Se especificó por lo que por el artículo, por el párrafo siguiente. Dice, México es una nación única e indivisible, pero es pluricultural. Sustentado originalmente en los pueblos indígenas que descienden, es lo que decían, que descienden de las poblaciones que habitaban el territorio actual al iniciarse la colonización. No especifica colonización de quién, ¿no? Como que todos entendemos que la colonización fue colonización española,
en siglo XVI. La conciencia de su identidad indígena debería ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Luego, el artículo segundo también define cuáles son las comunidades. No basta, no basta con que haya personas que parezcan indígenas. No, tienen que formar una identidad cultural, una identidad jurídica propia. Tienen que asentarse en un territorio determinado. Tienen que reconocer unas autoridades según un sistema legal particular. Y pues, este artículo sigue con los derechos de los pueblos y comunidades, lo que hemos venido narrando alrededor de esta clase. Muy importante, el derecho de justicia. La justicia indígena puede ser como justicia especial para las comunidades, es lo que se dice mi justicia. O sea, la justicia tradicional, lo que los instrumentos tradicionales de la comunidad dicen que se aplica para solventar las diferencias entre las partes, entre los miembros de la propia comunidad. Y también se refiere, justicia indígena, a, al catálogo de derechos que tienen las comunidades, las personas indígenas, afuera de su comunidad. Traducción, no discriminación, a la consideración de las propias normas internas. Esto es lo que hace el tribunal, y conoce cuáles son las normas internas a través de esa prueba pericial que les hablaba al principio. Y pues ya vamos a pasar a hablar con toda eh, con todo este conocimiento que tenemos sobre la cultura indígena. Vamos a hablar rápidamente algunos aspectos sobre la consulta indígena. Primero, es una garantía constitucional. Es un derecho de protección, un derecho de participación. Se trata de un derecho que supone consulta a las autoridades de la comunidad, no a todas las personas dentro de la comunidad, salvo, o sea, hay casos que se decide que la consulta es universal.
a todos los miembros de la comunidad, pero el derecho en sí es preguntarle a las autoridades. No se trata de, no hay que confundirlo con la consulta popular. Otro tipo de consultas que también eh, establece el artículo 35, creo, de la Constitución. Ya esto valdría la pena recordar que la diferencia entre referéndum y plebiscito. Referéndum es aprobar, que se pide a todo el pueblo a que apruebe leyes, y plebiscito se le pide a que apruebe actos de autoridad. ¿Está de acuerdo con que se apruebe este tratado internacional? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo en que se ponga este puente sobre el río? ¿Sí o no? O sea, esos son el plebiscito y el referéndum, que se conjuntan en nuestra consulta popular del artículo 35, en, o sea, integran la consulta popular, es una, un tipo de referéndum y un tipo de plebiscito al mismo tiempo, como también la consulta indígena puede configurar un, a la vez un referéndum y un plebiscito según los casos, porque se le pregunta sobre eh, el destino que se le va a dar a la Tierra, se le pregunta, pues, si aquí, por aquí va a pasar una carretera, si están de acuerdo o no, en fin. La consulta indígena es algo que está regido en primer lugar por el derecho internacional. Se encuentra en aquel convenio 169, la OIT, y que ha sido reconocido por la Corte y por el Tribunal Electoral para favorecer la convivencia al interior de las comunidades, evitar fragmentaciones. Por último, el hecho de consulta es algo que se debe hacer de buena fe, con la finalidad de obtener un acuerdo, el consentimiento de la comunidad. Si por aquí va a pasar el Tren Maya, oye, yo te voy a hacer una pregunta. Oye, ¿quieres que por tu comunidad pase el Tren Maya? Em, no, no, sí, tienen que pasar. No, tienen que pasar porque les voy a dar tanto dinero. Tampoco. Le voy a dar más dinero. Ok, con eso se vendió gran parte del territorio por la que va a pasar el Tren Maya. Fueron territorios comunitarios. Que se les preguntaron si en consultas de buena, de regular o mala fe a las comunidades que estaban en esos territorios. Bueno, ya no alcanzamos a ver los casos de México, ya no alcanzamos a ver el caso de Cherán,
pero si tiene alguna pregunta, ahora no podemos solventarla porque hay un evento de la escuela judicial que tengo que estar a las 9 en punto. Pues las dudas que tengan hayan surgido alrededor de lo que se expuso en esta clase, por favor, mándemelas. Correo, cualquier duda. Sí, enseguida, hoy y mañana les voy a mandar las diapositivas para que las tengan en su correo. Y me despido. Fue un gusto conocerlos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.